Muy buenas a todos y bienvenidos a Educación y Tierra. Debo empezar este video pidiéndoles disculpas porque en el video pasado les ofrecí que les iba a enseñar a preparar mi todoterreno, mi producto letal contra pulgones, pero resulta que se me olvidó. Me entretuve tanto en el tema, me apasiono tanto con estos temas que la verdad se me olvidó. Y cuando ya estaba subiendo el video caí en cuenta, huepucha, no les enseñé a hacer el todoterreno. Para eso precisamente era el video, pero pues quién sabe en dónde terminé. En este video sí les voy a cumplir, sí les voy a enseñar a hacer el todoterreno y ya tengo todo listo. Entonces, después de haberme disculpado con ustedes por no haberles dado lo que les había prometido en el video pasado, en este me pongo al día. Les muestro, aquí ya tenemos todo dispuesto, todo listo para preparar nuestro producto. Uno de los productos estrellas, no el único producto, no hay ningún producto que sea el producto estrella, dependiendo del momento de la planta, dependiendo de lo que estés necesitando, va a ser el uso de un producto o de otro. Entonces, empecemos. ¿Qué les voy a contar yo en este video? Les voy a contar qué es este producto, cómo funciona, qué ingredientes tiene. Y ojo, muy importante, no se me vayan a ir, porque al final les voy a enseñar cómo se prepara y lo más importante de todo, cómo usarlo. Cuidado que este producto no se puede usar de forma indiscriminada. Este producto en las dosis, en las concentraciones en las que lo vamos a preparar es un producto letal, es un producto que mata. Entonces, si ustedes lo aplican en el cultivo, lo están aplicando sobre los bichos, sobre los insectos que quieren controlar, pero también esto le va a caer, va a untar a insectos que no tienen nada que ver, que no necesitan que ustedes les apliquen nada, ¿ok? Entonces, este producto a usarlo de forma muy responsable, porque en estas concentraciones este producto es un insecticida, es para matar. Y con esto empezamos. Entonces, ¿qué es esto? Esto es un insecticida. Cuando decimos insecticida, estamos hablando de un producto que actúa contra insectos. Porque si estuviéramos hablando de un fungicida, eso es un producto que actúa contra los hongos, y un acaricida contra los ácaros, y los herbicidas contra las malas hierbas. Entonces no me enrollo. Esto es un insecticida, esto es un producto que lo preparamos para que actúe contra los insectos. ¿Cómo funciona este producto? Para contarte cómo funciona, más bien te explico cuál es el poder que le aporta cada una de las plantas que lo conforman. Y así vas a poder entender mejor cuál es el poder contra los insectos que tiene este producto. Entonces empecemos. Analicemos entonces la primera planta, que sería el corazón de esta vuelta. El corazón de esta máquina viene siendo el tabaco. El tabaco contiene nicotina y esa es la sustancia que en nuestro todoterreno, la nicotina es la sustancia de choque, la sustancia agresiva, la sustancia incluso que mata. La nicotina es un alcaloide natural que lo produce la hoja de tabaco y la nicotina actúa contra el sistema nervioso de los insectos, interrumpiendo sus corrientes, sus comunicaciones eléctricas y haciendo que les falle la movilidad. Este producto, la nicotina, causa en última instancia, causa parálisis en el insecto. Al principio, cuando lo rociamos, cuando aplicamos al principio, entonces el insecto va a empezar a interrumpírsele sus movimientos. Va a querer mover una pata y va a mover otra. Va a querer ir para adelante y va a ir para atrás. Entonces, lo que sucede cuando él se ve tan comprometida su movilidad es que empieza a modificar comportamientos. Uno de los comportamientos, y tal vez el que más nos interesa a nosotros, que se interrumpe, es su comportamiento alimenticio. Cuando ellos empiezan con esta situación de que no se pueden mover bien y que no reacciona su cuerpo a los movimientos que necesitan hacer, ellos paran de comer. Es lo primero que hacen, paran de comer. Y, obvio,
obvio, si ellos quieren echar para adelante y terminan echando para atrás, entonces su reproducción también se ve muy afectada. Entonces este insecto deja de comer y se deja de reproducir. No es que no quiere decir que nosotros aplicamos el todoterreno y ahí mismo ¡cuac! Caen patas arriba, nada de eso. Esto empieza a afectar su movilidad y al final ellos quedan paralizados y mueren. Pero lo más importante es que después de pocas aplicaciones él ya deja de comer, ya deja de atacar. Entonces el corazón de esta película, el tabaco. Sigamos. Les voy a reunir estas 3 plantas. Acuérdense que son 5 plantas. Ya vimos la primera, el tabaco. Les voy a reunir en grupito estas 3 para que no se nos haga muy demorado. Perdón, yo saco que esta se me enganchó aquí. Les voy a reunir estas 3 porque estas 3 les puse el nombre de las olorosas. Estas son las olorosas dentro de la preparación del todoterreno. Toqué la ortiga y huepucha, toqué la ortiga sin culpa. Bueno, ahora vamos para la ortiga y les cuento cómo es que se siente cuando uno toca la ortiga. Las olorosas, les voy a abrir un paréntesis aquí. Todas las plantas que conforman al todoterreno, todas las plantas le están aportando nutrientes, aminoácidos, fibras, aceites, poderes fúngicos, poderes insecticidas. Todas las plantas le están aportando de todo. Yo aquí les estoy reuniendo, son sus poderes insecticidas por la concentración en la que las tengo, porque yo lo quiero un insecticida. Pero recuerden que aquí hay de todo, pero se llama todoterreno, porque esto nutre, alivia, previene, controla, combate, de todo. ¿Listo? Entonces tiene de todo. Les voy a hablar de los poderes insecticidas. En estas 3 que tengo, las olorosas, les voy a mostrar. Tengo la lavanda, tengo el limoncillo, que es una especie de citronela, que es una especie de pasto. El limoncillo, que tiene un olor espectacular y tiene unos poderes contra hongos brutales, pero entonces no nos vayamos por ahí, estamos hablando de insectos. Les tengo la lavanda, el limoncillo y el romero. ¿Listo? Y el romero. Entonces, estas plantas en este producto lo que nos van a aportar son aceites esenciales. Olores, yo estoy aquí impregnado, mis manos, todo, yo huelo espectacular en estos momentos por estos aromas, por estos aceites que me estoy untando de estas plantas. Precisamente eso en el producto y aplicado en la huerta es lo que no le gusta a los insectos, esta revoltura de aromas tan penetrantes. Eso los va a confundir muchísimo y para allá vamos. Entonces, estos aceites esenciales, estos olores tan penetrantes, lo que van a hacer es que cuando apliquemos el todoterreno encima de la infestación del pulgón en este caso, entonces todo ese pegote que ha generado el pulgón, toda esa relación química que se ha generado ahí, toda esa cantidad de aromas que se ha generado en esa colonia, se va a ver contaminado completamente por los aromas tan poderosos de los fenoles, de los aceites que tienen estas plantas olorosas, estas 3 que les mencioné. Entonces se va a ver súper contaminado y en principio los pulgones que están atacando ahí se van a ver muy confusos, se les va a poner muy confusa la vuelta y encima de eso acuérdense que su movilidad está completamente perjudicada. Ahí vamos sumando. Entonces estos olores ahí los van a ellos a confundir mucho. Lo mismo va a ser estos olores con los insectos de la zona, los insectos del área. Acuérdense que hablemos del pulgón, llega a una planta específica porque la planta está emitiendo señales que lo llaman. Señales que en muchos casos son olores, en otros son señales químicas, en otros son señales eléctricas. Muchas veces son entonces olores y muchos de los insectos que llegan a comerse a una planta llegan por el olor que esa planta está desprendiendo porque los está llamando. ¿Listo? No hay pérdida. El insecto le llega precisamente a esa planta que está desprendiendo ese mensaje que lo está llamando para que la degrade, para que se la coma porque ya está, en estrés, no está cómoda y como no puede salirse del huequito y
salir corriendo. Entonces llega un momento de estrés en donde ella ya sabe que no va a estar cómoda ni en confort durante su vida y prefiere llamar al equipo de la naturaleza para que la degrade y que otra planta mejor adaptada nazca ahí. Listo, eso es lo que sucede. Entonces, cuando el pulgón viene atraído por el mensaje de olor que está desprendiendo una planta, si nosotros aplicamos este producto en la zona, en el área, un producto que tiene un olor tan fuerte, un olor tan penetrante, entonces los olores de la huerta se van a confundir, se van a mezclar, se va a hacer algo así como, imagínense, como un campo de fuerza de puros olores, en donde el insecto que viene atraído por el mensaje que está desprendiendo una planta se va a ver completamente confundido por esta batalla de olores y no va a poder llegar directamente a la planta que quería llegar a comer, sino que este insecto va a resultar aterrizando en principio en otra planta. Acuérdense que ellos no llegan a cualquier planta y no se comen cualquier planta. Es la planta que está desprendiendo ciertos mensajes y que está en un momento de rompimiento de proteínas. Ahí es que ellos llegan. Si el insecto llega a una planta que no era la que él estaba buscando, que no es la que está mandando el mensaje, una planta de la que él no se alimenta, o tal vez una planta que está en síntesis proteica, una planta que está en confort, que está sana, que está equilibrada, que ella misma está formando proteínas. A esa planta el insecto no le puede hacer nada, él no tiene absolutamente nada que comer, la planta no tiene nada que ofrecerle. Si el insecto llega a una planta así, entonces lo que va a hacer, al no poder comer y al estar tan completamente perdido, porque no sabe para dónde echar, porque todos esos olores lo tienen confundido, entonces él vuelve a volar y vuelve a aterrizar. A ver si es que él se había equivocado y ya todo se normaliza. Pero entonces cuando él sobrevuela y vuelve y aterriza en la misma planta o en una planta diferente, pero que no es la planta que él está buscando, entonces después de pocos intentos el insecto se aburre, desiste y a otra cosa mariposa, sale y se va y sigue, y eso va a suceder con muchísimos insectos que lleguen a la huerta atraídos por cierto mensaje, pero se van a ver completamente confundidos y no van a poder actuar perfectamente porque nuestras plantas aromáticas van a mantener todo camuflado entre olores. Ahí la importancia de tener plantas aromáticas revuelticas entre el jardín, revuelticas entre la huerta. ¿Listo? Ya les hablé de las 3 olorosas. Ahora vámonos para la última, para la quinta, para la ortiga. ¡Uah! Esa que si uno se pega, te pica tanto, eso que pica, eso que se me está clavando en la mano, que me duele, eso es puro silicio, puro silicio. Imagínense qué sienten los insectos allá con el poder insecticida de esta planta. Pero esta planta, aparte de que me da tantos poder insecticida, les voy a hablar es del poder de síntesis proteica. Ojo que se puso seria la cosa. Esta planta, su combinación de silicio, su combinación de calcio y su combinación, su aporte de nitrógeno en esas cantidades en las que la ortiga o la pringamosa no lo aportan al producto, esto va a fomentar la síntesis proteica en las plantas. Esto va a hacer que una planta que esté desprendiendo un mensaje de que vengan y la degraden porque está completamente en estrés, cambie al estado contrario y es donde se encuentra en confort, donde se le equilibra las energías, se le equilibra la cosa y ella empieza a desprender unas sustancias diferentes que repelen por sí misma a los insectos. ¿Qué significa entonces con que esta planta nos ayude a promover la síntesis proteica en este producto y en las plantas que se lo apliquemos? Que esta planta, la ortiga, lo que ayuda es a fomentar que se despierten las defensas naturales de las plantas. Las plantas son millones de años más antiguas que los insectos. Las plantas se la conocen todas, se las saben todas para combatir a cualquier insecto. Solo que la planta necesita un equilibrio para poder despertar ese poder interior. Esta ortiga nos da eso, nos despierta los poderes internos de la planta. Mientras estas van ganando tiempo,
Mientras esta los va atacando y debilitando, la ortiga va despertando esos poderes naturales de la planta para que por sí misma se defienda y no tengamos que andarle aplicando absolutamente nada. Por eso se llama el todoterreno. Esto me actúa en diferentes flancos en protección de mi huerta. ¿Listo? Ojo que se nos viene una parte importantísima, lápiz y papel y con qué apuntar. Les voy a contar cómo lo preparamos. ¿Cómo lo hacemos? Les voy a contar la receta para 1 litro de agua, ¿ok? 1 litro de agua en una olla que vamos a llevar a hervir, que vamos a llevar al fogón, que vamos a llevar a calentar. En esta olla lo que vamos a hacer es ir colocando y no en trozos muy pequeños, no se necesita. Vamos a ir colocando los ingredientes. Primero les voy a decir cuánto necesitamos de cada uno, ¿sí o qué? Eso es como el principio. Arranquemos. Del tabaco vamos a utilizar para 1 litro de agua, del tabaco vamos a utilizar entre 5 y 7 hojas. Entre 5 y 7 hojas del tabaco. Acuérdense que este es el corazón, este es el aguijón, este es el que ataca, el tabaco. Y lo vamos a colocar en trozos no muy pequeños, no se necesita que sean muy pequeños, únicamente que queden manejables para que al final lo podamos colar fácil. ¿Listo? Tabaco entre 5 y 7 hojitas. Pasemos a las olorosas. Empecemos por el limoncillo. Del limoncillo vamos a utilizar un manojito, un manojo que vendrían siendo también unas 5 ramitas con un poquito de tallo. ¿Listo? Del limoncillo entre 5 y 7 ramitas. Misma operación de aquí para adelante. En la picada es igual. Vamos poniéndolo en trozos más manejables y que nos quepan más fácil en la olla. De la lavanda vamos a escoger entre 3 y 5 ramas. Entre ellas pueden venir flores secas o pueden venir flores frescas. No importa, que vengan flores, importante porque las flores nos aportan muchos aminoácidos. Vámonos con la lavanda entre 3 y 5 ramitas, que venga con flor. Si no viene con flor no pasa nada, pero que venga con flor ojalá. La vamos a poner dentro del recipiente. Y del romero, para terminar el combo de las olorosas, del romero vamos a poner o 2 ramas pequeñas o una rama larga. La partimos, la picamos y la ponemos dentro del recipiente. De la ortiga, de la pringamosa, esa sí cójanla con guantes, con guantecitos porque pica y duele. De la ortiga vamos a escoger más o menos unos 5 tallos. Unos 5 tallos grandes, si están muy grandes, escógete 3, entre 3 y 5 tallos. La vamos a picar, la vamos a poner dentro de nuestro recipiente, le vamos a colocar el litro de agua y la vamos a poner a fuego alto. Vamos a estar supervisando hasta que hierva. En el momento en el que la olla, en que el líquido rompe en hervor, lo ideal es que lo mantengamos siempre tapado, siempre tapadito. Y cuando esto rompa en hervor, ahí le vamos a calcular 20 minutos, entre 15 y 20 minutos, que hierva. Vamos a bajar, cuando rompa hervor, vamos a poner fuego bajito. Lo dejamos en bajito, 15, 20 minutos, ahí apagamos y dejamos enfriar. Muy importante, reposo hasta que se enfríe, no hasta que esté tibio, hasta que esté frío. No se usa caliente, no se usa tibio, se usa frío. Luego lo sacamos, lo colamos y lo pasamos a una botella de plástico. Estas botellas PET podría ser o una botella de vidrio podría ser. El líquido, la sustancia, el todoterreno en principio, miren en principio cómo queda de concentrado. Ojo que esto así vivo, concentrado, no se debe aplicar. Esto quemaría la planta. Ojo que aquí viene lo importante. Entonces esto lo vamos a poder tener, bien sea en un lugar fresquito, en un lugar oscuro o dentro de la nevera. Y nos podría durar dentro de la nevera hasta 3 meses, 4 meses. Y en un lugar fresco y oscuro también dura bastante. Mantenerlo tapado. ¿Cómo lo vamos a aplicar? Esto es muy importante. Entonces no vivo, no concentrado. Lo vamos a aplicar en una proporción 1 a 10. ¿Qué significa eso? Que por cada porción, imagínense que aquí tuviera una copa. Si saco una copa de este producto concentrado,
Luego lo voy a mezclar con 9 copas de agua, 9 copas de agua limpia. Una copa de este producto concentrado por 9 copas de agua limpia. Eso es lo que hay aquí. Por eso es que ya lo ven menos oscuro, porque ya está más diluido. Al estar así ya diluido, ya se puede aplicar sobre las plantas. De una porción de producto por 9 porciones de agua, y si la infestación está muy grave, podría ser una porción de producto, una porción de producto por 8 de agua. ¿Listo? Si está muy grave, si no, una por 9. Ahí va, y ahí ajustamos las 10 copitas. Una copita de producto, 9 copitas de agua. Eso revuelto aquí. Y ahí sí, pum, 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 nos vamos a aplicar. Vamos a aplicar sobre la infestación. Vamos a aplicar sobre las hojas. Y muy importante, vamos a aplicar por debajo de las hojas. Y sí, la planta es muy importante. Si es una planta productiva, la queremos rescatar de verdad con el corazón. Si nos queda fácil y si tiene hojas anchas, en alguna partecita pasemos un trapo húmedo con esto. Vamos a aplicar esto cada 3 días. Cada 3 días lo vas a aplicar y vas a realizar 3 aplicaciones cada 3 días. Al tercer día de aplicación, o sea, la tercera aplicación del producto diluido, a la tercera aplicación vas a revisar. Acuérdate que esto no los mata y los deja patas arriba de una que se caen de la planta. Ellos siguen ahí, siguen vivos. Lo que pasa es que ya no están comiendo, ya no se están reproduciendo, ya están llegando al punto en que van a morir por parálisis. Entonces tú te fijas y si ya empiezas a ver muchos pulgones blancos, transparentes, diferentes a los demás, esos ya murieron. Y si empiezas a notar que los demás están muy quietos, que ahí no hay actividad, que ahí casi nadie se mueve, entonces dejas de aplicar el producto cada 3 días y pasas a aplicarlo cada semana. Le haces unas 2 aplicaciones más o menos y sigues revisando el estado y las condiciones de la planta. Y si ves que en las aplicaciones semanales, ya nomás, y si ves que en las aplicaciones semanales ya está muchísimo mejor, entonces pasas a hacer unas aplicaciones quincenales y ahí ya hasta el punto en de no necesitar aplicar, porque yo no te recomiendo andar aplicando, únicamente aplicar si se necesita y de resto no. Acuérdense que esto le va a caer al pulgón, pero también le va a caer a los demás insectos de la zona y también los va a afectar, ¿ok? Si quieren seguir aplicando este producto periódicamente, cada mes, cada 20 días, entonces, y no tienen plaga de nada, entonces quítenle el tabaco y aplíquenlo únicamente con las plantas aromáticas. Si te gusta la huerta regenerativa, si te gusta aprender a aplicar productos que controlen pero que no envenenen la tierra ni el planeta, entonces no te pierdas el próximo video. Mientras tanto, los dejo con esta imagen. Les agradezco mucho por toda su atención. No se pierdan el próximo video. Y ten abejas en casa. Ten abejas en casa. Salvemos el planeta, muchachos. Muchísimas gracias por todo.